Porque estamos acostumbrados con ese pronombre, tercera persona, él. En realidad la pronunciación es al. Bueno, no tan a, es como al Shaddai, algo así es. Al Shaddai, eh, que podemos decir que es uno de los nombres con que se conoce a Dios. Hay nombres que las mismas personas pusieron a Dios para reconocerlo. Un ejemplo, Abraham, cuando Dios proveyó, dijo Jehová Jireh, o sea, Dios proveerá. Y entonces tenemos como entre los nombres de Jehová a Jireh. Ahora, el Shaddai no es un nombre aportado por alguien, sino por sí mismo. Y ahorita lo vamos a ver en el texto cuando Dios se le presenta a Abraham. El Shaddai significa Dios omnipotente o Dios todopoderoso. Eso es lo que significa. Y esta es la manera en que Dios, Jehová, se le presenta a, eh, a Abraham. Veanlo aquí en Génesis 17:1, la versión de traducción lenguaje actual. Dice, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Obedéceme siempre y pórtate con honradez. Ahí está el término todopoderoso. Si lo vemos en el original hebreo, aparece el término Shaddai. Ahora, voy aclarando algo acá, porque Shaddai no es un nombre exclusivo de Dios. Ahorita les explico bien esto. Porque si alguien, alguna tribu o un pueblo tenía un dios pagano, inventado, de madera, de bronce, de oro, ahí ellos podían decir a su dios Shaddai, porque ellos querían decir que su dios era todopoderoso. Entonces Dios no se le presenta a Abraham diciendo soy Shaddai, sino que es donde él usa el término que nosotros lo usamos completo como el Shaddai. El término él no es ese término que conocemos nosotros, decía ahora al principio, de tercera persona, yo, tú, él. Ese él no es. Él se refiere a Dios. Por la traducción dice el Dios, pero en el original dice yo soy Dios Todopoderoso. Ese él no existe como pronombre, sino que eh, Dios se presenta como Shaddai porque es todopoderoso y el término él porque es el término que se designa como Dios verdadero. Entonces, cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice, yo soy el Shaddai. No diría, porque ahí sería como redundante si lo vemos en español, el Dios, sería el Shaddai, para más o menos comprenderlo. El término hebreo, él se refiere a Dios, ahorita vamos adelante, y Shaddai, todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios original, el único Dios eh, todopoderoso. El término Shaddai, si lo vemos acá, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. El término que tenemos de este lado de la pantalla, del lado izquierdo, me imagino que sería para ustedes, ¿verdad? Es Shaddai, el que está hacia la derecha es el término él. Este término Shaddai deriva de la palabra Shaddad, que significa fornido o poderoso. Fornido o poderoso. Entonces, estamos hablando de que es un Dios fuerte. Él, Jehová se está presentando delante de Abraham como que es un Dios fuerte. O sea que si tiene problemas Abraham, si hay que pelear por Abraham, dice, yo me encargo, porque tengo la fuerza para detener a quien tenga que detener. Tengo la fuerza para defenderte de quien te tenga que defender, sea en el mundo físico o en el mundo espiritual. Dios fuerte, Dios fornido, Dios poderoso. Y el término que vemos al lado izquierdo es el término el, que significa Dios. Por eso nosotros no decimos que creemos en Shaddai, sino que creemos en el Shaddai, ¿verdad? No hablamos de que creemos en un ser todopoderoso, no, creemos en el Dios verdadero todopoderoso. El término el, aquí les puse en la definición del diccionario hebreo, en Reina Valera, dice como definición Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Habla de un Dios real. Y dice aquí comparar nombres que terminan en él para hacerle la ilustración más clara. Puse unos cuantos nombres para que vean que a la hora de traducir nombres que tienen sufijo o prefijo él, está haciendo referencia a Dios. Tenemos a Ezequiel, que quiere decir Dios
fortalece. Tenemos a Elías, que quiere decir Dios guía. Oiga, Elías, qué lindo nombre, Dios guía. Para Daniel, esto lo habíamos visto en otro estudio, Dios juez. Ese término y es el posesivo, Dios es mi juez, Daniel. Y Samuel, que dice Dios escucha. Cada vez que sale ese prefijo o sufijo él en los nombres bíblicos, hace mención a Dios. Entonces, el término él habla de Dios. Dios se le apareció a Abraham, Génesis 1:17, y le dijo, yo soy el Shaddai, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Ahora, yo veo el texto y me voy al original, ok, tenemos el Shaddai, y el texto en traducción que más se le compara, en este caso, al original es el de Reina Valera. El Reina Valera dice, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando yo leo esto, y me recuerdo el texto que Pedro declara, que dice, sean perfectos como vuestro Dios que está en los cielos es perfecto, yo digo, la barra es demasiado alta, porque estamos hablando de que el Shaddai, como se presenta a Dios, es un Dios todopoderoso, omnipotente, y dice él que andemos delante de él y que seamos perfectos. Entonces, claro, la vara es demasiado alta como para nosotros aspirar siquiera alcanzar algo de ese Dios perfecto, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios omnipotente. Pero él dice, sean perfectos. Claro, uno lee el texto en Reina Valera o en esa traducción que menciona el término perfecto, uno siente, es imposible. Y si hablamos de perfección, definitivamente para nosotros es imposible. La perfección no la vamos a alcanzar mientras estemos en este lugar y mientras estemos en este estuche. Entonces, ¿por qué Dios dice sean perfectos? El Todopoderoso dice sean perfectos. ¿Cómo lograr ser perfectos con una vara tan alta y pensar en que la perfección la está poniendo alguien que es todopoderoso? Entonces, analizamos el texto original y encontramos que este término perfecto viene del hebreo tamín. Tamín habla de integridad. Ok, ahora, nosotros vemos muchas veces el término integridad solamente en la parte moral. Una persona íntegra es que no tiene doble cara, doble discurso, de que no es hipócrita, de que como es aquí, es allá, es una persona íntegra. Pero el término íntegro tiene que ver con algo terminado. Pero el término tamín deriva del hebreo tamán, que esto me encantó, quiere decir completo. Entonces, analizando el texto, cuando Dios habla y le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede, quiero que camines conmigo y que seas completo. Entonces, no es como que Abraham le está exigiendo, perdón, como que Dios le está exigiendo a Abraham que alcance perfección. No, no, no. Le está aconsejando, si vas conmigo, estarás completo. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuando yo analicé esto, me encantó y me emocioné y yo dije, gracias Dios, porque entonces entendemos que Dios no nos está exigiendo algo imposible para nosotros, los seres humanos que somos imperfectos, sino que nos está diciendo, caminen conmigo y podrán estar completos. Entonces es cuando nosotros debemos analizar que cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Dios está con nosotros, no nos hace falta nada. ¿Por qué? Porque Él nos hace estar completos. Entonces, no es una exigencia, no es una orden que está dando Dios acá, sino que está dando un consejo, el mejor consejo que el Todopoderoso nos puede dar a nosotros. Si están conmigo, estarán completos. No tendrán necesidad de nada, porque hemos confundido algo. A veces confundimos nuestras necesidades con caprichos o gustos o deseos. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero un carro para estar completo. Y Dios dice, no, no te voy a dar el carro porque no ocupas el carro para estar completo. Estás bien así. Ahora tengo un deseo, tengo un anhelo, tengo un sueño de tener un carro. Y Dios dice, voy a cumplir el sueño y el deseo tuyo. Voy a cumplirlo porque te amo, porque eres mi hijo. Y bueno, conocemos a un Dios perfecto, Dios Padre, ¿verdad? Pero para completarnos, no ocupamos nada más excepto que Dios esté con nosotros. Insisto, confundimos la necesidad con el completar. Hay personas que dicen que si no consiguen novio o se casan, no se sienten completos. Dicen la mala frase, ocupo mi media naranja. A mí me enseñaron esto clarito
charla antes de casarnos, me decía el pastor, bueno, nos decía el pastor y a mí, nunca digan que ella o él es su media naranja, porque usted es una naranja completa y ella es otra naranja completa que se unieron. No ocupan de uno a otro para ser completos, ya son completos acá. Entonces, hay personas que creen que ocupan algo para ser completos. No, no. Tienen un deseo, tienen un sueño, tienen un anhelo que quieren alcanzar y tienen todo el derecho de soñar en Dios. Y Dios en su infinita misericordia puede cumplir eso. Pero en Dios estamos completos. Si caminamos con Dios, si obedecemos a Dios, no necesitamos nada, sino a Dios. Literalmente decía Jesús, ¿de qué le vale el hombre obtener todo el mundo si pierde su alma? Entonces no nos completamos con cosas. Estamos completos cuando tenemos a Dios. El ser humano no está completo sin el verdadero Dios en su vida. Esto es lo que nos tiene que quedar claro y es lo que tenemos que entender cuando, cuando Dios se le presenta a Abraham y cómo se nos presenta a nosotros. Yo soy el Dios que todo lo puede. Yo soy el Dios todopoderoso y dice en hebreo, yo soy el Shaddai. Y es que con Dios, usted y yo estamos completos. El Shaddai es el todopoderoso que nos puede llenar nuestra vida a plenitud, completo. Con Él no necesitamos nada. En el momento que usted y yo decimos que no estamos completos y hay frustración porque no estamos completos, es conversar con Dios y analizar la situación que estamos pasando, si verdaderamente es una necesidad, un capricho o algo creemos que necesitamos cuando no lo necesitamos. Insisto, si son sueños, deseos, anhelos, Dios en su voluntad y en su soberanía nos lo puede dar o puede contestarnos no porque no lo necesitas. Simplemente respondió a nuestro sueño, a nuestro anhelo, a nuestra petición. Pero de que estamos completos con Dios, estamos completos. Y vean la clase de Dios que tenemos, con un Dios todopoderoso. Dijo Dios a Jeremías, yo soy Jehová, Dios de toda carne, o sea, de toda persona. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? He ahí donde entramos en el meollo de lo que es el Shaddai. El Shaddai todo lo puede. No hay nada imposible para él. Entonces, cuando pedimos algo, cuando solicitamos algo, cuando ponemos algo en oración y él no nos lo da, no es porque no puede, es porque literalmente no quiere. No es porque fue muy difícil la petición, muy difícil la tarea que le pusimos, no, es que simplemente no quiere, porque no nos conviene, porque no lo necesitamos. Yo soy Jehová, el de todo ser humano, yo soy el Dios. Y para mí no hay petición difícil. Señor, quiero que, que me ayudes a cambiar. Bueno, Pablo decía que le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. Y seguro dijo Dios, no, hombre, es que ese aguijón que te tienes, gracias vida, ese aguijón que te tienes está difícil como que yo se lo pueda quitar. No, no hay nada difícil para Dios. Pero dice Dios, no te lo voy a quitar porque solo te basta mi gracia, estás completo. Con solo mi gracia te basta para lidiar con ese aguijón, con esa debilidad. Un día hablando con el pastor y le decía yo que mi lucha siempre ha sido mi carácter y el pastor me dio una palabra alentadora. Me dijo, puede ser que Dios le ayude a cambiar ese carácter o tenga que lidiar toda la vida con ese carácter. Cuando me dijo esa palabra, yo, oh, sí, puede ser que sí tenga que lidiar toda mi vida con el carácter. No siendo el explosivo, sino lidiando, controlando ese explosivo. Y tendré que lidiar con eso. Y he tenido que lidiar. Yo le decía al pastor un día que tengo rato de no enojarme, de no pensar mal. Tengo rato de no lidiar con pensamientos bélicos en mi cabeza y me siento contento. Pero tengo que lidiar. Dios puede cambiar ese carácter así, ¡pum! Puede hacerlo, pero no quiere. ¿Por qué? Porque me acuerdo lo que dijo Pablo, bástate mi gracia. Yo estoy completo. Lo que Dios ha de hacer en mí, lo hará porque sabe que ocupa hacerlo en mí. Que contestará alguna petición mía, ¿sabe por qué? Porque quiere cumplir mi sueño y mi deseo. Pero si estoy con Él, lo tengo todo. Este término difícil viene del hebreo palá, que significa admiración. Y lo analizaba porque a Dios nada le causa admiración. Mi amado, ni su pecado ni mi pecado
ponen a Dios como, Elmer, ¿qué hiciste? No, no, a Dios no lo sorprende eso. No le sorprende nuestras peticiones. Dios, ocupo esto y esto. Lo que estás pidiendo, está difícil el asunto. No, para Dios no es difícil. No, nada le causa admiración, ni siquiera lo bueno que hacemos. Cuando usted y yo hacemos algo y la gente nos felicita y nos aplaude, y nosotros vamos a ir para el cielo como diciendo, Dios, que tú también me tienes que aplaudir. No, Dios nos ama y nos dice bien hecho. Pero como que yo, Elmer, jamás pensé que hicieras algo así. No, yo sé lo que hice, yo sé lo que puedes hacer, sé las capacidades que puse en ti. Entonces, no hay admiración, no hay nada que a Dios lo sorprenda. Para Dios todo es, eh, para Dios todo es sencillo, no hay nada difícil para Él. Y cuando usted y yo hacemos algo que, claro, nosotros nos esforzamos y nosotros nos sorprendemos, hasta de nosotros mismos lo que logramos hacer. Pero a Dios no le sorprende porque Él sabe de qué estamos hechos nosotros. Él sabe las cualidades que puso en nosotros. Y cuando nos equivocamos y pecamos, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces no hay sorpresa para Dios. Y Dios le dice a Jeremías que Él es Jehová y no hay nada que lo sorprenda. Ahora, cuando hablamos de todopoderoso, nos gusta mucho el término en hebreo porque suena más bonito. Al Shaddai. Hasta hacen canciones, hemos oído canciones de estas. Hay una de Dani Ríos que hasta menciona tres nombres de Dios: el Shaddai, Elohim, Adonai. En una canción que se llama El Shaddai, unas canciones de Paul Wilbur que se llaman El Shaddai. Hay otras canciones que mencionan el Shaddai porque suena bonito. Pero este Todopoderoso no es el Todopoderoso del Antiguo Testamento nada más, es el Todopoderoso del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis también se presenta como el Dios Todopoderoso, solo que tenemos la versión en griego. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Aquí ese término, él, si es la traducción para nosotros de la tercera persona, ¿verdad? Yo, tú, él, ¿verdad? Pero el término todopoderoso que viene aquí en griego es pantocrator. Ya ahí no suena tan bonito. Canto el Shaddai, pantocrator, pantocrator, ya no suena bonito. Entonces, por eso es como que utilizamos más el término hebreo que el término griego, ¿verdad? Pero pantocrator es el término que designa en griego que Dios es todopoderoso. Es una palabra compuesta, no la apunté aquí. Pan, lo hemos visto en otros estudios, pan quiere decir todo. Y krator tiene que ver con el que todo lo puede hacer, para conjugarlo bien en el término. Krator viene de creación y pan de todo. O sea, al decir es el todopoderoso, es que yo soy el que todo lo puede hacer. Entonces, no solamente vemos a un Dios que nos puede defender porque tiene fuerza, tiene poder, Dios fornido, poderoso, sino también que todo lo puede hacer por nosotros. Por eso decía Jeremías, no hay nada difícil para mí, yo todo lo puedo hacer. Dios es el que crea de la nada. Leíamos un día estos aquí en la casa y Elías hacía la mención de un término que está en Génesis, de un Dios creador. El término que se usa en Génesis de creador es un término que es exclusivo para Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó es término exclusivo de Dios. Cuando se usa el término crear por otra persona, usa otro término, pero el término crear que se usa en hebreo para Dios es exclusivo para Él, porque Dios crea de la nada. Lo que crea el ser humano, lo que hace el ser humano, tiene que tomar de lo ya hecho para hacer algo, pero de lo ya hecho. Dios crea de la nada. Entonces, este Pantocrator es lo que me hace entender que Dios, definitivamente, sea por ser el Shaddai o llamarse por Pantocrator, es el Dios que se presenta como el único que todo lo puede y nada lo sorprende. Me gusta pensar en que usted y yo tenemos un Dios así. No le asusta nuestro pecado, ni lo maravilla lo bueno que podamos hacer. Y no hay nada que Él no haría por nosotros. Es capaz de hacer lo que sea por nosotros porque puede hacerlo. Véanlo acá, vean ejemplos claros. Abrió el Mar Rojo. ¿Esto quién lo puede hacer? Derribó una muralla impenetrable cuando querían entrar impenetrable. Cuando querían entrar a Jericó. Abrió el río Jordán cuando pasó Josué. Levantó una columna de fuego cuando estaban en el desierto para que en las noches frías
no sufrieran de frío, no cayeran en hipotermia. Y caminó sobre las aguas, ¿recuerdan Jesús? Ah, hay unas referencias en muchas películas cuando quieren poner a alguien que es muy poderoso o algo así, caminando por las aguas. ¿Por qué? Porque es que nadie puede hacer esto. ¿Esto lo hace quién? El Shaddai, el Pantocrátor, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Ahora, el término Shaddai, eh, los hebreos en su traducción le tienen como sinónimos y que amplían más lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros, porque Shaddai también le dan el contexto como el que nutre o satisface. Ahora, cuando hablamos como el que satisface, eh, acá es el que provee. Y definitivamente Dios es el que provee a nuestra vida. Nos provee en todas las áreas. Entonces, claro, Él es todopoderoso y puede proveernos de todo lo que necesitamos, de todo lo que usted y yo ocupamos. Por eso le digo que muchas veces confundimos nuestra necesidad con un deseo, con una petición, con un sueño o un anhelo. Pero lo que es que verdaderamente necesitamos para subsistir en esta vida es a Dios, porque con Él estamos completos. Y como Él es el que nos satisface, nos provee de todo lo que usted y yo necesitamos en este mundo. Véanlo acá hablando de satisfacer. Israel tenía sed y Él, que todo lo puede, sacó agua de una piedra. Como tenían hambre y no había de dónde, envió alimento del cielo. Como había tanta gente y no había dónde comprar comida, Jesús tomó 2 peces, 5 panes y repartió y le dio a comer a más de 5,000 personas. Entonces es un Dios que provee. Ahora, en la parte de que nutre, habla de alimentar y fortalecer. Pónganme atención a esto, para que no haya malinterpretaciones. Los hebreos dan el término de Shaddai a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo provee y que todo lo nutre. Este término de alimentar habla de darse a sí mismo por un hijo. Estamos hablando que esta comparación es como de una madre que se da a sí mismo para alimentar a un bebé, ¿verdad? La mamá le da del pecho a comer al bebé. Se está dando a sí misma por el hijo. Ese es el término que nutre en Shaddai para la traducción en contexto del hebreo para nuestros días. O sea que Dios, dicen que no hay amor más grande que de una madre. Eso dicen, ¿verdad? No han visto el amor de un padre. No hay nada más grande que el amor de una madre. Pues esa comparación es la que hacen los judíos al decir que el amor de Dios es tan grande como si fuera o más el de una madre que se da a sí mismo por sus hijos. Ahora, tomemos en cuenta que estamos hablando de que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, Él es el que nos alimenta y nos fortalece porque Él cuida tanto nuestra parte física como nuestra parte espiritual. Nutre nuestro espíritu, a como nutre nuestra parte física. Imagínense si usted y yo pasáramos sin comer 1 mes, 2 meses, pero comer nada, nada. No sé si llegamos a 2 meses, puede ser que ya estaríamos entubados en un hospital. Necesitamos alimento, pues Dios se encarga de darnos alimento. No, no, ese es mi trabajo, no, 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 no. El trabajo es el medio que Dios utiliza para que haya alimento en su casa. Si hay comida en nuestra mesa es porque Él provee a nuestra parte física. Ahora, ¿qué pasa si no hay alimento espiritual? Si Dios no nos hubiera dejado su palabra, si no nos hubiera dejado la bendición de tener contacto con Él en oración, si no nos hubiera dejado herramientas para estudiar y para escuchar su palabra, estaríamos raquíticos espirituales y definitivamente no estaríamos cerca de Dios. Ya nos habríamos alejado por el engaño del enemigo. Pero Él nutre nuestra parte espiritual. Un ejemplo claro es la historia que encontramos en Primera de Reyes 19, cuando Elías, huyendo de esta reina loca, ¿cómo se llamaba? Jezabel, huye de ella y se esconde en una cueva y se queda dormido. Y escondido en la cueva, dormido, Dios se encargó de enviar un ángel que le diera pan recién horneado. ¿De dónde sacó el horno? Es que Él todo lo hace de la nada.
y le dio una jarra de agua. ¿De dónde sacó la jarra? Es que Él todo lo hace. De la nada crea. Y como Él todo lo puede, le dio alimento para fortalecer su parte física, pero también alimento a su parte espiritual. Porque cuando Dios habla con Elías, lo que le dice es, bueno, papito, quédate aquí para que yo te cuido, para que nadie te dañe. No, no, no. Arriba, yo estoy contigo y hay más de 50 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Vamos para allá. Hay mucho que hacer todavía, a trabajar. Alimenta su físico y alimenta su espíritu. No estamos solos en este mundo, estamos con el Todopoderoso, estamos con el que todo lo puede. Entonces, esos términos que Dios utiliza con Elías son términos que utiliza con nosotros. Provee, nutre, satisface nuestra vida en lo físico y en lo espiritual, para que usted y yo continuamos en este peregrinar aquí en la tierra y que un día lleguemos a habitar eternamente con el Shaddai. Qué lindo es pensar que cuando lleguemos al cielo, Él nos abre los brazos y dice, yo soy el Shaddai, ya me pueden ver como soy. ¡Ah! Yo imagino que será un fiestón, bueno, debe ser un fiestón, porque estamos viendo a aquel que todo lo pudo por nosotros. Usted y yo en este mundo no podemos caminar, mi amado, lo necesitamos a Él, y Él está por nosotros. Nuestra confianza debe estar en Dios que todo lo puede por nosotros y poderoso para suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Grabes esto, mi amado, en la mente y en el corazón y apliquémoslo en nuestro diario vivir. Él lo puede por nosotros. Lo que usted y yo no podemos hacer, Él lo hará por nosotros. Dios también se le presentó a Jacob y usó el mismo término también, yo soy el Dios omnipotente, cree, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ahí está el término también, el Shaddai, yo soy el Shaddai, le dijo a Jacob y le expresa que todo lo puede. Si Jacob dice que de mí va a salir una nación, está difícil el asunto. ¿Cuántos hijos voy a tener? No, no, no. Es como que yo me encargo. Tú solamente ocúpate en crecer, multiplícate. Yo me encargo que de aquí salga toda una nación. ¿Saben? Tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos empezó a, bueno, en realidad fueron 13, porque estaba la hija, ¿verdad? Dina. Pero de esos 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel, la nación de Israel se esparce y muchas naciones salieron de ahí. Entonces, lo que puede ser imposible para el ser humano, para Dios es posible. Y nuestra confianza tiene que estar en ese Dios que todo lo puede en nosotros. Analizo para cerrar esto de El Shaddai. Ese es el salmo que es muy conocido y es el Salmo 91. Solo el verso 1 nos enseña en quién hemos usted y yo confiado o debemos de confiar. El Salmo 91:1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este verso, creo que está de memoria, no lo sabemos, y lo hemos repetido y lo decimos porque es un verso muy conocido y muy repetido al menos en las iglesias cristianas. El que habita al abrigo del Altísimo. El término habita habla del hebreo yashar, que significa permanece. Entonces, el que habita no es el que de vez en cuando visita a Dios, sino el que permanece. O sea, llegó para quedarse. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, y ahí tenemos el final omnipotente. Entonces, estos beneficios que vamos a ver acá, empezando por este, lo podemos alcanzar de estar con el Dios Todopoderoso, con el Shaddai, si permanecemos en Él. No es que lo buscamos cuando lo necesitamos. No es que el clásico bombero, taxi 911, no. Si queremos disfrutar los beneficios de estar con aquel que todo lo puede, es porque usted y yo permanecemos en Él. ¿Cómo es que permanecemos en Él? Es cuando le demostramos que confiamos en Él. Cuando las cosas van bien, o cuando las cosas no van muy bien, permanecemos, no nos vamos, no nos escurrimos, no nos alejamos, nos quedamos en Él. Y cuando habla de abrigo, me gusta este término porque dice que el término seter se deriva de satar a satar, ¿verdad? Satar viene del término apartado. Entonces, el que permanece apartado, ojo, apartado, le recuerdo un término que vemos mucho cuando decimos que somos
santos. Usted y yo somos santos no porque somos perfectos, o porque somos muy buenos, o porque flotamos en lugar de caminar, o que casi nos salen alas, no. Somos santos porque el término hebreo, quad, quadat, de santo, quiere decir apartado para Dios. Entonces, dice el salmista, el que permanece apartado. Ahora, si lo leemos hasta ahí, nos queda mal el asunto, porque dice, el que habita apartado del Altísimo, parece que nos estamos alejando de Dios. Pero acuérdense que esta es la traducción. El original no usa el término del, usa la letra B, que significa en. Entonces dice, el que permanece apartado en el Altísimo. Tomamos la decisión de vivir o conforme a la sociedad o conforme a este mundo, o tomamos la decisión de permanecer apartados en el Altísimo. Hemos decidido vivir para Dios. Hemos decidido vivir en Dios. Entonces, hay una promesa maravillosa que solo se puede alcanzar si tomamos la decisión de permanecer. Permanecer, insisto, no es de vez en cuando. Hoy sí me aparto para Dios. No, pero mañana no. Depende con quién esté me aparto para Dios. Pero no, no. Si decidimos permanecer apartados en el Altísimo, este término Altísimo lo hemos escuchado. Elión es Dios supremo. Recuerden el prefijo el, ¿verdad? Algunos lo ponen con Y y está correcto. Acuérdense que esto lo que tenemos acá no son las letras de hebreos, son las pronunciaciones. Entonces, por si lo han visto con Y. Elión. Elión es Dios supremo. Entonces dice que el que permanece apartado en el Dios supremo, el Dios que está por encima de todo, el Shaddai, el que todo lo puede, Pancrator, el que todo lo puede hacer, el que todo lo puede crear, si estamos nosotros apartados en ese Dios supremo que está por encima de todo, dice entonces que tendremos el, el beneficio de morar bajo las sombras de él. Léanlo acá. El que permanece apartado en el Supremo morará bajo la sombra del Omnipotente. El término morará es del hebreo lum y eh, traducción, no como traducción, sino como significado en contexto, habla de quedarse a dormir o de descansar. Está hablando de que la persona que permanece unida, ligada al Supremo, puede estar tranquilo, tranquila, puede descansar. ¿Por qué? Porque Él lo puede todo. Esto es un buen consejo, mi amado, para no estresarnos. Si usted padece de estrés, cuando las cosas no están saliendo, tranquilo, puede dormir tranquilo, puede descansar, porque si usted no puede resolverlo, Él lo puede resolver por usted. Si no puede conseguirlo, Él lo conseguirá por usted, porque Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Entonces, este hebreo lum me gusta en la idea de contexto que pone el salmista. Si el salmista por algún momento se preocupó porque Saúl lo perseguía, si en algún momento Saúl se preocupó, David se preocupó porque Absalón se quería eh, adueñar de su reino, si en algún momento se preocupó David por los errores que cometió o los pecados que cometió, yo me imagino que él antes, en o después leía su propio salmo y decía, bueno, no importa que venga Saúl, no importa que venga Absalón, bueno, me equivoqué acá, pido perdón, Dios, de verdad, perdóname y voy a estar tranquilo, voy a descansar, voy a confiar que el que todo lo puede me va a defender, que el que todo lo puede no se sorprende de mi pecado, que el que todo lo puede me ama, me perdona y me ayuda a salir adelante, que el que todo lo puede no me abandona. Entonces, el que permanece apartado en el Supremo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quedarse a dormir o quedarse a descansar. El término sombra, no lo puse ahí, el término sombra habla de cuidar. El que permanece apartado en el Supremo morará bajo el cuidado de quién, bajo el cuidado del que todo lo puede. Vean qué clase de promesa podemos alcanzar acá. Si usted y yo decidimos poner toda nuestra confianza en el Shaddai.
Es que el Shaddai, insisto, no fue un término que alguien le dio a Dios por reconocerlo en algún lugar. El Shaddai es el nombre que él mismo se dio para presentarse a Abraham antes de llamarse Jehová, antes de llamarse, perdón, antes de presentarse como Jehová. eh, Se presentó a Abraham como el Shaddai. Y este término, el Shaddai, que todo lo puede, es el que nos hace a usted y a mí vivir tranquilos y confiados que el que todo lo puede está por nosotros. Pero eso sí, no es ni suyo ni mío el esclavo, el Dios esclavo, el Dios que me tiene que hacer, el Dios que me tiene que dar, el Dios que me tiene que sustentar. No, no, no. Ahí dice, si permaneces apartado para Él, vas a estar bajo el cuidado del Todopoderoso y podrás estar tranquilo y confiado porque Él lo hará por nosotros. Termino. Si Dios se nos presenta como el Shaddai, vivamos confiados en este Dios omnipotente, todopoderoso, que nos invita a vivir con Él. Así mismo, si tenemos que sacudir la cabeza, si tenemos que refrescar conceptos, si tenemos que volver a tomar hábitos correctos espirituales, si tenemos que dejar hábitos incorrectos, estamos al tiempo. Todavía estamos vivos, hay esperanza, hay misericordia, hay gracia. Despojémonos de aquello que nos aleja del Shaddai y optemos por aquello que nos acerca al Shaddai. El estrés, la preocupación, el descontrol, los desórdenes, eso nos alejan de él. Si yo creo en Él, si yo confío en Él, tengo que vivir confiado verdaderamente. Tengo que estar al abrigo de aquel que todo lo puede hacer por mí. Así que la invitación es clara de que usted y yo tenemos que estar a la sombra de El Shaddai, el Dios que todo lo puede. Amén.